Si piensas que Japón es el único lugar para ver cerezos en flor, piénsalo otra vez. Estas maravillas naturales florecen en muchos rincones del mundo. Hola a todos, soy Joelina y hoy te llevaré a conocer algunos de los destinos más impresionantes para disfrutarlas. ¿Vamos? No podemos hablar de cerezos en flor sin empezar por Japón. Aquí, la temporada de Sakura es toda una celebración nacional. En Tokio, parques como Ueno y Shinjuku-gyon se llenan de vida con sus túneles de flores rosas. Kioto, con sus templos históricos y ríos bordeados de cerezos, es una experiencia mágica. Pero si quieres un espectáculo de cuento de hadas, el castillo de Hirosaki es uno de los mejores lugares, con más de 2.500 cerezos enmarcando su arquitectura feudal. Generalmente, la floración comienza a finales de marzo y alcanza su punto máximo a principios de abril. ¿Sabías que los cerezos de Washington, D.C. fueron un regalo de Japón en 1912? Hoy en día, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor transforma la ciudad en un mar de flores rosadas cada primavera. Pero D.C. no es el único lugar en los Estados Unidos con esta belleza. Macon, Georgia, se considera la capital internacional del cerezo en flor, con más de 350.000 árboles, más que en todo Japón. Y si estás en Nueva York, no te pierdas el Jardín Botánico de Brooklyn, que ofrece un espectáculo impresionante cada abril. El pico de floración generalmente se da entre finales de marzo y principios de abril, aunque puede variar ligeramente cada año. Europa también tiene sus rincones mágicos para disfrutar los cerezos en flor. En París, los jardines del Trocadero y el Parque de Sceaux se tiñen de rosa cada primavera. Pero si quieres algo realmente especial, visita Bonn, Alemania, donde sus calles adoquinadas se convierten en túneles de flores. Y en el norte, Estocolmo sorprende con su Kungsträdgården, donde cientos de cerezos florecen en pleno corazón de la ciudad. En Francia los cerezos en flor se pueden apreciar desde finales de marzo hasta mediados de abril, en lugares como el Parque de Sceaux y los Jardines del Trocadero. Y Suecia, en el Parque Kungsträdgården, los cerezos suelen florecer a finales de abril o principios de mayo, debido al clima más frío. Ahora vamos más allá de los destinos típicos. En Corea del Sur, el Festival Hinaegunangje atrae a millones de visitantes con su impresionante túnel de cerezos. En Brasil, Sao Paulo celebra su propio festival de cerezos en flor, una joya poco conocida en Sudamérica. Taiwán nos sorprende con Alishan, donde los cerezos florecen entre montañas y templos. Y en Canadá, el Festival de los Cerezos en Flor de Vancouver transforma la ciudad en un paraíso rosado cada primavera. El Festival Hinaegunangje se celebra generalmente a principios de abril, coincidiendo con la floración de los cerezos. En el hemisferio sur, la floración ocurre durante el invierno austral, principalmente en julio, con festivales celebrados en parques como el Parque Okarmu. En Taiwán, los cerezos suelen florecer desde mediados de marzo hasta principios de abril en esta región montañosa. Y en Vancouver, Canadá, el Festival de los Cerezos en Flor de Vancouver se lleva a cabo desde finales de marzo hasta mediados de abril, reflejando el periodo de floración en la ciudad. Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única y espectacular. Ahora dime, ¿cuál de estos destinos está en tu lista de sueños? ¿O conoces algún otro rincón mágico para ver cerezos en flor? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de viajes y naturaleza. Nos vemos en el próximo video.